Con respecto a los linfomas, es decir, síndromes linfoproliferativos agudos que nacen fuera de médula ósea, hay que diferenciar dos grandes grupos de enfermedades, la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es un proceso linfoproliferativo de linfocitos B de manera aguda que hasta hace poco tiempo en el MIR básicamente lo preguntaban como caso clínico de persona joven con adenopatías en el cuello. Últimamente están preguntando la histología o la anatomía patológica de la enfermedad de Hodgkin que divide a los distintos subtipos que hay. Para entender bien los distintos subtipos de la enfermedad de Hodgkin hay que recordar los distintos tipos de células que mira el patólogo a la hora de hacer un diagnóstico. Se diferencian cuatro grandes grupos celulares en la enfermedad de Hodgkin. La típica célula, la célula de Rett-Steinberg, que es una célula con un núcleo bilobulado y nucleolos en espejo, y que suele ser positiva para el CD30 y para el CD15. La segunda en importancia que hay que recordar es la célula lacunar. La célula lacunar es una célula con un núcleo muy grande, basófilo y citoplasma escaso. La tercera variedad es la célula de Hodgkin. La célula de Hodgkin es la variante uninuclear de la célula de Rett-Steinberg. Y la última variedad a recordar es la célula en palomita de maíz, o lo que es lo mismo, una célula con el núcleo plegado, abigarrado, que tiene esa disposición en palomita de maíz y que es CD30 negativo y CD15 negativo. Estos distintos tipos de células definen los distintos tipos histológicos de la enfermedad de Hodgkin. Así, el más frecuente de todos es el subtipo esclerosis nodular, que como su nombre indica, se ve esclerosis o fibrosis en nódulos en el ganglio y un predominio de células de estirpe lacunar. El segundo para recordar es el de celularidad mixta. Celularidad mixta, como su nombre indica, hay en el ganglio una mezcla de células de distintos subtipos, eosinófilos, basófilos, monocitos, etc. Y la célula predominante es la célula de Rett-Steinberg. El subtipo celularidad mixta es el que se asocia con más frecuencia a la infección por el virus de Epstein-Barr. El tercer tipo a recordar es el tipo deplección linfoide. Deplección linfoide llama la atención de que al hacer la biopsia de un ganglio que ha crecido se ve que no hay linfocitos, ausencia de linfocitos, y de ahí su nombre. Y la célula que recordamos que hay que ver es la célula de Hodgkin. El subtipo de deplección linfoide es el de peor pronóstico. Y el último subtipo a recordar es el de predominio linfocítico. Dentro del predominio linfocítico hay dos subvariedades, la difusa y la nodular. ¿Y por qué tiene importancia diferenciarlas? Porque la nodular forma, al igual que la anterior, esclerosis o fibrosis en nódulos, con lo cual a veces no es fácil diferenciarla de la esclerosis nodular. La diferencia está en el subtipo de células, ya que en el subtipo nodular de predominio linfocítico la célula que se ve es la célula en palomita de maíz. Este subtipo de aquí tiene muy buen pronóstico, tanto es así que a día de hoy se saca de los subtipos de la enfermedad de Hodgkin y se clasifica como una entidad independiente. Así existe una enfermedad de Hodgkin clásica, enfermedad esclerosis nodular, celularidad mixta, deplección linfoide y predominio linfocítico difuso, y una enfermedad de Hodgkin tipo predominio linfocítico nodular. La enfermedad de Hodgkin en cuanto a la clínica, lo más frecuente en el MIR es que lo pregunten con una persona joven de aparición aguda de adenopatías laterocervicales. Esta aparición de estas adenopatías es el único síntoma que suele aparecer en la mayoría de los pacientes, por lo que podemos decir que la mayoría están asintomáticos. Cuando dan síntomas, los síntomas que hay que recordar son los síntomas B. ¿Por qué hay que recordar los síntomas B? Porque forman parte del estadiaje y del manejo terapéutico de la enfermedad de Hodgkin. Estos síntomas B son
la fiebre vespertina, la sudoración nocturna y la pérdida de más de un 10% de peso en los últimos meses. Y solo son estos tres, y no hay que confundirlos con otros que pueden aparecer, como puede ser el dolor tras la ingesta de alcohol, el prurito, etc. Desde el punto de vista del MIR es muy importante que además conozcamos la clasificación y el estadiaje de Ann Arbor dentro de la enfermedad de Hodgkin. La clasificación de Ann Arbor divide a la enfermedad de Hodgkin en 4 estadios, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y por qué es interesante saberlo? Porque el Hodgkin sigue una distribución lógica en su crecimiento y progresión de las adenopatías. Así, el estadio 1 de Ann Arbor serían adenopatías o áreas ganglionares, es decir, tejido como el bazo, tejido asociado a mucosas, anillo de Waldeyer, en número de una a un mismo lado del diafragma. Por ejemplo, adenopatías cervicales nada más, estadio 1. Adenopatías axilares nada más, estadio 1. Adenopatías abdominales nada más, estadio 1. El estadio 2 es la afectación de 2 o más áreas ganglionares o adenopatías en el mismo lado del diafragma. Ejemplo, adenopatías cervicales y mediastínicas. Estadio 2. Adenopatías cervicales, axilares y mediastínicas. Estadio 2. 2 o más áreas ganglionares o cadenas ganglionares al mismo lado del diafragma. Ejemplo, adenopatías abdominales y el bazo. Estadio 2. El estadio 3 indica la afectación de cadenas ganglionares o áreas ganglionares a ambos lados del diafragma. Ejemplo, abdominal y mediastínica. Ejemplo, mediastínicas y el bazo. Estadio 3. Y el estadio 4 indica la afectación a distancia, las metástasis a distancia. Dentro además del estadio hay que especificar si hay o no síntomas B. Y se le pone una B detrás del estadio, 2B. Si no hay síntomas B es una A. Si hay afectación del bazo hay que especificarlo en forma de S, y si hay afectación de algún órgano por contigüidad, por ejemplo, infiltración de la tráquea, hay que poner una E. ¿Por qué es importante especificar los síntomas B y el resto de las cosas? Básicamente porque la afectación en forma de síntomas B indica que la enfermedad se ha diseminado probablemente. Así, un estadio 1B se trata como si fuese una enfermedad diseminada. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Hodgkin, hay que recordar que se basa en 2 pilares. Hasta hace tiempo era la radioterapia. A día de hoy el tratamiento fundamental es la quimioterapia para la enfermedad de Hodgkin. 2 esquemas que es interesante recordar, las iniciales ABVD y el sistema MOB. La radioterapia a día de hoy se ha quedado relegada para situaciones de estadios 1A muy localizados o en todos aquellos estadios que se denominan bulky. Bulky es sinónimo de masa de más de 10 centímetros o más de 1/3 del diámetro del diafragma. Así, los estadios 1A localizados se pueden tratar solamente con radioterapia, los estadios 1A no localizados y el 2A se deben tratar con quimioterapia, en general 4 ciclos, más menos radioterapia si es masa bulky, y los estadios 3A al 4 y todos los B, que esto es importante, se deben tratar con quimioterapia, en general hasta 6 ciclos, más menos radioterapia si es una enfermedad de tipo bulky.